La historia de Alicia Villarreal. Éxito, tragedia y el dolor que nunca se va. Cuando se habla de íconos de la música regional mexicana, es imposible no mencionar a Alicia Villarreal. Pero detrás de ese nombre artístico resuena la verdadera identidad de una mujer fuerte y sensible. Marta Alicia Villarreal Esparza. Nacida un 31 de agosto de 1971 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, su vida ha sido un viaje vertiginoso entre el fulgor del éxito y las sombras de una pérdida irreparable. A lo largo de sus 53 años, Alicia ha recorrido un camino lleno de momentos memorables. Desde su infancia en una familia numerosa, hasta los grandes escenarios que la consagraron como estrella. Sin embargo, uno de los capítulos más dolorosos de su vida no ocurrió frente a las cámaras ni bajo los reflectores, sino en la intimidad de su corazón. La trágica muerte de su hermano, José Víctor Villarreal Esparza. Fue el 10 de octubre de 2009, en Monterrey, cuando un accidente automovilístico se llevó la vida de José Víctor a la edad de tan solo 36 años. Para Alicia, esa noticia cayó como un rayo, justo cuando se preparaba para una presentación en Texas. Recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando y me dijo que José Víctor ya no estaba. Me quedé paralizada. Lloré toda la noche, sintiendo que había perdido una parte de mi alma, reveló en una entrevista con People en español. José Víctor no era solo su hermano menor. Era su cómplice, su alegría, el rostro familiar que la hacía reír incluso en los días más oscuros. Alicia, la mayor de 5 hijos, siempre lo había tenido cerca. Recordaba con nostalgia aquellos viajes familiares en la vieja camioneta de su padre, cantando juntos temas de los Tigres del Norte o Bronco, mientras la vida aún era sencilla, pero el dolor no termina ahí. La herida se agrava por los remordimientos, los años de giras, grabaciones y compromisos que la mantuvieron lejos de casa. Siempre pensé que tendríamos tiempo, que más adelante podríamos compartir más momentos, confesó a TV Notas, pero el destino le jugó una carta cruel. No hubo despedida, solo el silencio, solo el vacío. Esa tristeza, mezclada con una sensación permanente de culpa, marcó profundamente su vida. Y en medio de ese torbellino emocional, Alicia también enfrentaba problemas legales y financieros, producto de una demanda de un ex empleado. El mundo se le vino abajo. Lo perdí justo cuando más lo necesitaba, declaró a El Universal. Su hermano siempre supo arrancarle una sonrisa, incluso en medio del caos. Su ausencia dejó un hueco imposible de llenar. Pero como suelen hacerlo los artistas auténticos, Alicia transformó su dolor en arte. Su música, desde entonces, lleva un tinte más profundo, más sentido. Sus letras se convirtieron en refugio y en catarsis, reflejando el duelo, la nostalgia y la fuerza que nace del sufrimiento. Su trayectoria comenzó desde muy pequeña. Con apenas 3 años ya imitaba a los Cadetes de Linares con una escoba por micrófono, frente a su familia. Su padre, camionero, encendía la radio en cada viaje. Su madre cantaba con ella canciones tradicionales. Así nació una estrella. En 1995, su vida dio un giro decisivo al unirse a Grupo Límite. En poco tiempo, la banda rompió todos los esquemas de la música norteña. Su álbum debut vendió más de 2 millones de copias. Temas como Acaríciame, Te aprovechas y Solo contigo, no solo dominaron las listas, sino que llevaron al grupo a escenarios como el Auditorio Nacional, el Foro Sol y el mítico Astrodome en Houston. Entre 1995 y 2001, Grupo Límite vendió más de 7 millones de discos, ganó un Grammy Latino y varios premios Billboard y Lo Nuestro. Alicia, con su imagen inconfundible de vaquera de trenzas doradas, se convirtió en un símbolo para toda una generación. Hoy, Alicia Villarreal sigue siendo una de las voces más emblemáticas de la música regional mexicana. Pero más allá de los premios, los escenarios y la fama, hay una historia humana marcada por la pérdida, el aprendizaje y el amor incondicional hacia su familia. Y es esa historia, la que aún hoy sigue conmoviendo corazones. Alicia Villarreal, la voz que desafió el destino y abrió camino en la música regional mexicana. Hay decisiones que cambian la vida. En el caso de Alicia Villarreal, dejar el exitoso Grupo Límite para emprender una carrera como solista fue una de ellas. Muchos lo vieron como una jugada arriesgada, otros como una locura. Pero Alicia tenía claro su destino: conquistar la música ranchera,
un género que en aquel momento parecía territorio exclusivo de voces masculinas. Corría el año 2001 cuando lanzó su primer álbum como solista, Soy lo Prohibido. Aquel debut no solo marcó su independencia artística, sino que también regaló al público una de las canciones más poderosas y simbólicas de su carrera. Te quedó grande la yegua. Con más de 500,000 copias vendidas y una nominación al Grammy, esa canción se convirtió en un himno de empoderamiento femenino. Como todo sueño, este también tuvo su final. En 1995, los demás miembros del grupo decidieron separarse y formar una nueva banda sin él. Fue un golpe devastador. Lloré durante horas en mi sala, confesó a Rolling Stone en 2020. Eran mis hermanos y los perdí. Lejos de dejarse vencer, Marco renació como solista en 1996 con el álbum En Pleno Vuelo. El disco alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard Top Latin Albums y fue certificado oro en Estados Unidos. Temas como Recuerdos, Tristeza y Soledad se convirtieron rápidamente en éxitos. En 1999 lanzó Trozos de mi alma, una obra maestra que lo catapultó aún más alto. Número 1 en ventas, diamante en México y platino en Estados Unidos. Lloré cuando terminé Si no te hubiera sido, recordó en 2018 a NPR. No porque estuviera triste, sino porque sabía que le había puesto el corazón. Su carrera solista brilló con fuerza, con más de 30 canciones en las listas de Billboard Hot Latin Tracks y múltiples números 1, como La Venia Bendita y O me voy o te vas. En 2010, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en 2022 fue honrado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. No obstante, también enfrentó tropiezos. El álbum No Molestar, de 2008, aunque exitoso comercialmente, no tuvo el impacto crítico esperado. Intenté hacer algo diferente, pero me sentí perdido, reveló a Jazzwise en 2016. Y en 2013, mientras era coach en La Voz México, rompió en llanto tras la victoria de su equipo. No lloré de felicidad. Lloré porque recordé lo difícil que fueron los primeros días, cuando nadie creía en mí, dijo a Univision. Marco no solo ha sido un artista, ha sido un luchador constante por dejar huella más allá de los escenarios. Desde el inicio su objetivo fue claro: crear música que cure el alma. Quiero que la gente se encuentre a sí misma en mis canciones, afirmó en 2021 a Downbeat. Lo ha demostrado en álbumes como Más de mi alma, 2001, y Gracias por estar aquí, 2013, donde fusiona pop latino, grupero y mariachi en mensajes de amor, esperanza y perdón. Pero su legado no termina en la música. Marco ha querido ser un faro para las nuevas generaciones, especialmente para sus hijos, Beatriz, Marco Antonio Jr., Marla y Allison. Todos, de una forma u otra, han seguido caminos artísticos. Beatriz, Bea Olis y Allison han iniciado carreras como cantantes, mientras Marla explora entre la música y la moda. Quiero que mis hijos estén orgullosos de lo que hice, compartió a Forbes en 2022. Su sueño es reunir algún día a toda la familia Solís en un mismo escenario. De hecho, en 2018 grabó una nueva versión de ¿Dónde estará mi primavera?, junto a Allison y Marla. Un momento que lo hizo llorar de felicidad. Comprometido con su comunidad, también fundó una organización benéfica en Michoacán, enfocada en la educación y salud de niños de bajos recursos. No olvido dónde empecé, dijo a The Guardian en 2020. Quiero retribuir a quienes me lo dieron todo. Para él, el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en las sonrisas de esos niños. El amor, como la música, ha sido otra constante en la vida de Marco. En 1983, se casó con Beatriz Adriana, reconocida cantante de rancheras, a quien conoció en un concierto en Ciudad de México. Beatriz fue la inspiración para muchas de mis canciones, confesó a People en 2000. Tuvieron 2 hijos y por un tiempo fueron la pareja ideal del espectáculo. Pero en 1987 el matrimonio llegó a su fin. Lloré cuando Beatriz se fue. Sentí que lo había perdido todo, recordó. El dolor se intensificó con la trágica muerte de su hijo Leonardo, una herida que jamás sanó y que lo llevó a cuestionarse profundamente. Aún así, Marco Antonio Solís ha sabido convertir el sufrimiento en arte y las lágrimas en melodías que acompañan a millones. Su historia es la de un hombre que no solo canta, sino que siente, lucha y ama con el alma. A veces, la vida te arrebata lo más valioso, pero también, de forma inesperada, te regala una segunda oportunidad. Así fue el destino de Marco Antonio Solís,
cuando en 1990 conoció a la mujer que cambiaría su rumbo para siempre. Cristian Salas, una deslumbrante modelo cubana. Se conocieron durante la grabación de un video musical, y lo que empezó como una chispa fugaz se convirtió en una llama que ha ardido por más de 30 años. Ese mismo año, en una ceremonia íntima en Morelia, México, se dieron el sí definitivo. Cristian es mi luz, confesó Marco a Rolling Stone en 2021. De esa unión nacieron 2 hijas, Allison en 1998 y Marla en el 2000. Desde entonces, Cristian ha sido su compañera, su refugio, su fuerza silenciosa en medio de las tormentas de la fama y las heridas del pasado. Porque sí, aunque el amor volvió a florecer, las cicatrices del primer matrimonio y la pérdida irreparable de su hijo Leonardo siguen doliendo. Marco nunca lo negó. Y quienes lo conocen de cerca, como Cristian, han sido testigos del peso emocional que carga. En un Cadillac Escalade de 100,000 y un BMW X5 valorado en 80,000. A todo esto se suma el aporte de su actual esposo, el productor Cruz Martínez, quien además de invertir en bienes raíces en Texas y México, ha destinado parte de su fortuna a causas benéficas, apoyando a niños vulnerables en Nueva